Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este sábado, la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 12. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que lo cubrió y salió de una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este sábado, de la mano de Nuestra Señora, ella, la llena del Espíritu, nos lleve a abrirle el corazón al Espíritu Santo para comprender esta escritura. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, que hoy podamos escuchar la voz del Padre Celestial mostrándonos al Hijo amado, y que podamos escucharlo hoy en estas escrituras y cambiar nuestra vida y vivir para agradarlo, honrarlo y seguirlo. Amén. ¿Qué dice hoy el texto? En este primer momento volvemos la mirada otra vez, varias lecturas, todos los detalles, lectura pausada, clara. ¿Dónde está Jesús? ¿A quién llama? ¿Para dónde se va con ellos? ¿Qué pasa allí? ¿Qué se da? ¿Quiénes aparecen? ¿Cuál es la reacción de los discípulos? ¿Qué ven los discípulos? ¿Qué dice Pedro? ¿Quién habla? ¿Qué dice? Una voz contundente. Después, ¿qué pasa con el contexto que se están viviendo? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué quedaron pensando ellos? ¿Qué pregunta le hacen también después a Jesús? Y Jesús cómo le responde sobre otra temática que ellos le han preguntado. Como siempre, grabamos después el mensaje, lo recomponemos en la memoria y hemos mirado qué dice el texto, pero también qué queda en nosotros en este primer momento. Segundo momento, meditación. Marcos, después de habernos presentado ya esta pregunta de Jesús, donde Pedro dice que es el Mesías y donde Pedro después no comprende aquello de la cruz y Jesús lo tiene que llamarle la atención y con él a todos, pues emprenden en el recorrido de Marcos la subida a un monte, y en este monte escoge a 3, Pedro, Santiago y Juan. Lo llamamos el Monte de la Transfiguración. Y en aquel lugar hay una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. La hemos escuchado muchas veces, pero es bueno mirar siempre los detalles básicos porque este evangelio es muy rico, como todos. Pero hoy tiene muchos detalles. Estos 3 serán de los 3 primeros discípulos con Andrés. Estos 3 estarán en algún momento cuando Jesús hace algunos milagros, en la resurrección de la hija de Jairo, y estarán en el momento más cerca en el huerto de Getsemaní.
Son Pedro y los dos Zebedeos. Y son testigos. Después de que Jesús había anunciado, de que Jesús había anunciado la cruz, pasión, muerte y resurrección, los lleva al monte, y en el monte, lugar sagrado, en las Sagradas Escrituras, lugar de teofanías y revelación, les permite pregustar el cielo. Y están de una luz maravillados con uno en blanco que es ningún batanero del mundo, nadie puede pintar, nadie puede lograr ese tono de blanco. En el mundo ellos están como en un éxtasis, entienden que están en algo que los sobrepasa y con tirado el rostro en tierra, pero saben que hay algo muy grande. Y fuera de eso ven a Elías y a Moisés y comprenden que está hablando con Moisés y Elías. Y en el desarrollo de Elías y Moisés, que significan Moisés la ley, Elías los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, preparación para la llegada del Hijo de Dios, que es Jesucristo, y viene la voz del cielo a respaldar la presencia de Jesús, y ellos son testigos y escuchan esta voz de la nube. Acuérdense ustedes que cuando caminaban en el desierto, Dios bajaba la nube ahí en la tienda del encuentro, y ellos sabían que cuando bajaba la nube estaba la presencia de Dios. Moisés escuchaba a Dios y Dios los acompañaba. Hoy otra vez la imagen de la nube ya desciende. Antiguo Testamento Moisés y Elías, Nuevo Testamento Jesucristo, que es la nueva alianza que será sellada con su sangre, y la voz del Padre ratificando quién es Jesucristo. Dos testigos del Antiguo Testamento han preparado este momento, Moisés y Elías. Tres testigos del Nuevo Testamento, apóstoles, escuchan la voz del cielo y saben que es Dios Padre que está hablando. Ningún hebreo podía escuchar o estar en una presencia de Dios porque pensaban que morían, y ellos están rostro en tierra y escuchan esta voz contundente donde dicen, estaban asustados, y él dice, una voz salió de la nube, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Antes Pedro se sentía también que le había dicho al Señor que iba a construir unas 3 chozas para Moisés y Elías y el Señor Jesús. No sabía lo que estaba diciendo, estaba asustado, pero contundentemente esta voz bajada del cielo les aclara totalmente el corazón. Están delante del Hijo de Dios. Ellos ya lo habían reconocido como Mesías. Pedro había dicho, tú eres el Mesías. Tristemente después se había equivocado con aquello de decir que Jesús no lo crucificarían. Pero ya Dios les permite vivir esta teofanía. Son 3 testigos claros de esta voz, de este encuentro con el Antiguo Testamento y estos personajes grandes, y de comprender que todos señalan a Jesús. Elías y Moisés, y el Padre con su voz muestra a Jesús. Ellos reconocen que están siguiendo verdaderamente al Mesías, Señor y Salvador. Entonces, hoy, la meditación, el Padre nos vuelve a hablar. Todo el contexto de las manifestaciones de Moisés y Elías, la voz del cielo, la teofanía en general, nos muestra que Jesucristo anunció la cruz, le permitió a unos testigos, que serían base de su iglesia, que miraran la gloria, pero que comprendieran que para llegar a esa gloria venía la cruz. Ayer nos decía, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hoy en estar en Dios, con Dios, en la paz, en la gloria, les da la fuerza para bajar del monte después. Pedro se quería quedar allá en las chocitas, pero hay que bajar del monte y seguir el camino, pasar por la cruz y mostrarle a los otros que verdaderamente Jesucristo es el Hijo amado y que a Él hay que verdaderamente escucharlo con toda la fuerza. Es verdaderamente el Hijo elegido, el ungido. Este texto muchas veces lo hemos escuchado. Yo quiero que hoy le saquen la riqueza a meternos como en la composición del lugar, mirando todos los detalles, pero que venga una voz contundente a su corazón y al mío. Y Dios dice, es que mi Hijo es Jesucristo. Por Él pueden llegar a mí. Escúchenlo. No solo de oídas, escúchenlo. Y que miremos a Moisés y Elías, es decir, todo el Antiguo Testamento, ley, profetas, que nos han preparado al Señor, que no nos hemos equivocado, estamos siguiendo al verdadero Hijo de Dios. Y que ustedes y yo podemos vivir este momento hoy, que es una transfiguración, este momento hoy en su vida, que puede que esté pasando por la cruz, por las dificultades, por sufrimientos, pues que esta palabra venga como un bálsamo
como le sirvió a Pedro, a Santiago, a Juan, de llenarse de fuerzas, bajar del monte y salir a la vida cotidiana a enfrentar la vida. Que esto nos sirva para que ustedes y yo hoy, que salgamos de esta lección divina, de la Eucaristía, sobre todo que es el lugar de la transfiguración, pues salgamos con fuerzas nuevas a la misión y podamos mostrarle a los demás que estamos llenos de la presencia de Dios, que queremos que nuestra alma se llene de aquel resplandor de la transfiguración, que comprendamos que tenemos que tener una dignidad de poder estar en la presencia de Dios y escuchar la voz del Padre. Dios habla, Dios quiere seguir hablándonos. Él habla 3 veces en el Evangelio, el Padre Celestial, el bautismo, la transfiguración y la última Pascua antes de la crucifixión de Jesús. Pero hoy nos habla, a usted y a mí. Queremos escuchar la voz de Dios. Este es mi Hijo, escúchenlo. Todos los días hacemos eso. Se proclama la palabra. Proclamar la palabra es escuchar a Jesús. Puntualmente en el Evangelio que tomamos según nos lo muestra la liturgia de la iglesia. ¿Cuánto escuchamos a Dios? Escuchamos muchas cosas en el día a día, de oídas, muchos ruidos, pero verdaderamente queremos escuchar hoy una voz que tiene una paz, un gozo, para que nos metamos en los zapatos de Pedro, Santiago y Juan. Qué bueno es estar aquí hoy, con la realidad de que tenemos que enfrentar la vida, salir de aquí, enfrentar la vida y comprender cómo sigue la vida. Bajaron. Jesús les dijo que no le contaran a nadie, sino solo después, hasta que se diera la pasión, muerte y resurrección. Son testigos que vendrán a dar una voz clara de lo que vivieron, testigos directos, no inventaron mentiras, lo vivieron y así lo dijeron a los apóstoles y evangelistas y a los demás cristianos, y ha quedado como un pasaje del Evangelio lleno de un encuentro con Dios para todos los tiempos. Dios se sigue transfigurando, Dios se sigue mostrando en la Eucaristía, sobre todo, en las obras de misericordia y en la oración, se sigue mostrando, ¿no?, para darnos fuerza para el camino cotidiano de la cruz. Y después el Evangelio le hacen una pregunta de por qué tiene que venir primero Elías. Ellos esperaban que Elías viniera un momento, un retorno del gran profeta que fue llevado en un carro de fuego. Y Jesús con su respuesta les está dando a entender que Elías ya ha venido y lo han tratado mal y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Pues precisamente Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, es decir, es un profeta con palabra de fuego, con una voz recia, con una vida contundente de austeridad, representa a este Elías. Ya ha venido Juan, es el precursor, y lo han matado. Eso es lo que quiere decir Jesús. Eso fue una pregunta que ha quedado hoy también en este segundo momento. Y que podamos hoy verdaderamente entender que Jesucristo es el enviado del Padre. En eso no tenemos duda. Hemos dado respuesta a quién es Jesús para nosotros. Hemos sentido esa invitación a seguirlo a Él con la cruz. Y hemos vivido hoy contundentemente una transfiguración que es para nuestra vida. Jesús se muestra, se manifiesta hoy en sus realidades, como padre, como madre, como esposa, como hijo, como empresario, como trabajador, como hombre y mujer que se levanta todos los días y enfrenta la vida. Subamos hoy al monte, es decir, escuchemos su palabra y escuchemos al Padre. Contundentemente nos da el camino. Ayer decíamos seguir tras sus huellas. El Padre dice, ese es mi hijo, escúchenlo a él. Cerremos un poquito el oído y el entendimiento a tantas cosas que son pasajeras. Claro, no nos vamos a negar a todo, ¿no? Pues vivimos. Pero lo importante, crucial de la vida es escuchar a Jesús en su palabra y seguirlo. Seguirlo no de palabras, seguirlo de obras contundentes cotidianas. Es enfática esta idea, perdónenme, pero es que ese es el Evangelio, es la mejor noticia. Pedro, Santiago y Juan lo vivieron y son testigos y lo narraron y han quedado en la iglesia y el Espíritu ha iluminado esta palabra para que se siga proclamando la transfiguración que Dios nos da a nosotros cuando nos acercamos hacia Él y nos da la fuerza para ir a la resurrección a través de la cruz. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este sábado. Queremos seguirte y escucharte solamente a ti. Que podamos abrir el oído, el entendimiento para vivir en la gracia de Jesús. Que hoy con Moisés, la ley, Elías, los profetas,
Comprendemos que ha sido toda una preparación de la antigua alianza para mostrarnos una nueva y única y definitiva alianza sellada con la sangre de Jesús, Hijo del Padre, enviado. Que podamos verdaderamente sacar tiempo para este momento de gozo que es escuchar tu palabra, llenarnos de tu fuerza y bajar del monte a la cotidianidad y allí dar testimonio de que hemos escuchado tu voz y queremos seguirte. Te lo pedimos hoy, Señor, en el ejemplo de Nuestra Señora, que ha escuchado el anuncio del ángel y ha dado respuesta con su vida cotidiana y ha sido la madre del Redentor y la madre de la Iglesia y de todos nosotros, los hijos de Dios, que con su ejemplo ella nos enseña a escuchar y a vivir como humildes esclavos del Señor. Amén. Cuarto momento, la acción. Esta transfiguración de hoy, puntual, ¿a qué me lleva? Subamos hoy al monte y bajemos después de escuchar la voz de Dios. Y llenémonos de ese resplandor de esa luz y miremos que nuestra alma tiene que estar de ese destello. Eso es lo que, para eso Jesús nos ha dado el perdón de los pecados. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi alma? ¿Estoy vestido para la fiesta de encuentro con Jesús? Comprendo hoy que esta palabra me da una fuerza para enfrentar la cruz cotidiana y las realidades cotidianas. ¿Cómo voy a reaccionar con este nuevo impulso que me da la palabra y el Señor en este día? Gracias por el eco, gracias por las respuestas que genera esta palabra hoy en su corazón. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.